capítulo 1, verso 1 al 5 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a analizar estos versos del Evangelio de Juan, unos versos muy importantes. Pero antes, algunos asuntos bien interesantes. Por ejemplo, este evangelio es bien diferente a los otros. Por eso, cuando estudiamos los evangelios, se llaman evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, porque tienen muchas cosas en común, como que encuentra uno los mismos relatos en cada uno, aunque presentados de maneras diferentes, porque pues cada mente lo plasmó un poco diferente. Pero cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, sí nos damos cuenta que es diferente, es completamente diferente. Y eso ha planteado muchos problemas para estudiarlo, y bueno, los enemigos también de la fe han aprovechado eso para decir una cantidad de cosas en contra de la Biblia, pero bueno, realmente todo alejado de la realidad. En el Evangelio de Mateo, miren, Mateo tiene casi todo lo que está en Marcos. En Mateo está casi todo lo que está en Marcos. Y en el Evangelio de Lucas tenemos aproximadamente el 55% de lo que está en Marcos. Así que podemos notar que ellos se parecen mucho por el contenido. Cada uno tenía un propósito, una intención diferente, y por eso cada uno también parte de puntos de vista diferentes. Juan toma una perspectiva distinta a Mateo, Marcos y Lucas. Juan elige ciertos aspectos de Cristo y de su obra para darles una consideración y profundidad mayor. Juan quiere que analicemos ciertas cosas de manera escogida. Por ejemplo, en Juan, realmente él escogió solo 7 milagros. De tantos que el Señor hizo, solo 7, pero era que quería analizarlos con más cuidado, con más calma, y así otros asuntos. El propósito de Juan lo encontramos en Juan 20, 30 y 31. Casi al final del Evangelio se nos dice para qué escribió, cuál era el propósito de la escritura de Juan. Juan 20, 30 y 31. Allá leemos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Noten lo importante y lo interesante. Juan reconoce que no escribió todo lo que podía escribir. Juan reconoce que no escribió, por ejemplo, todas las señales que el Señor había hecho. Pero lo que él escribió tenía un propósito muy claro: que creamos que Él es el Cristo, es decir, el ungido de Dios, prometido desde el Antiguo Testamento. Que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios no como nosotros, que somos hijos de Dios por adopción, sino que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, en esencia, Dios mismo. Y que creamos, o que al creer esto, entonces seamos salvos, tengamos vida, dice el pasaje. Así que este es el propósito de Juan. Entonces, predicar a Juan
o leer Juan debe tener el mismo propósito, que miremos bien, que aprendamos bien quién es Jesucristo y creamos entonces en Él. Ahora bien, el propósito entonces que está establecido frente a nosotros, alguno diría que no es un evangelio para predicárselo a la iglesia, porque la iglesia ya cree. Entonces, pues si el propósito es que creamos y la iglesia ya cree, entonces no es necesario predicárselo a la iglesia. No, este es un error. Pensar, por ejemplo, que cuando en una iglesia se predica el evangelio, no es para mí, sino para los nuevos, para los niños, para los invitados. Eso es un error. Porque nosotros, los creyentes, necesitamos que se nos predique el evangelio para afirmar nuestra fe, para que la fe se fortalezca. De tal manera que si nosotros estamos oyendo una predicación evangelística, pensamos en cerrar los oídos y que lo escuchen nuestros hijos y que lo escuchen los invitados, estamos cometiendo un error y no le estamos sacando provecho a ese tipo de predicación evangelística. Realmente lo que Juan quiere decir aquí en este pasaje cuando dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, usted puede notar la palabra creáis o creyendo, y la idea originalmente de esa palabra es permanecer creyendo, seguir creyendo. Note que una de las cosas que la Biblia habla muy claramente es que debemos perseverar en la fe, seguir creyendo, y ese es el propósito de este libro. También lo dice él mismo en su primera epístola 5:13. En este pasaje lo podemos ver de manera más clara, este propósito de que él crea y cómo lo presenta. Miren, que es para creyentes. Dice 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Estas cosas se las escribo a los que creen, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero notan las dos cosas, dice, le escribo a los que creen y le escribo para que crean. Pareciera como una expresión innecesaria, ¿cierto? Pues si ya creen, ¿para qué les escribe para que crean? Pareciera que no tiene sentido, pero sí tiene sentido. Es posible tal cosa como que los que creen necesiten seguir creyendo o creer más. Básicamente la idea es que sigan creyendo, que sigan permaneciendo en la fe, y esa es la misma idea de Juan 20:31. Él les escribe para que sigan creyendo, para que permanezcan creyendo. Algo así como si dijera, estas cosas se han escrito para que creáis y continuéis creyendo que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el propósito es un propósito bien importante. Nos enseña que necesitamos aprender más de estos asuntos de la palabra del Señor. Ahora, no solamente por eso, sino los ataques que sufre la iglesia. La iglesia constantemente está siendo atacada, minando las bases de la verdadera religión. Por ejemplo, minando la palabra de Dios, haciéndonos pensar que la palabra de Dios no es palabra de Dios o que tiene errores. Siempre tenemos enemigos de la religión que están atacando constantemente la iglesia, y es muy posible entonces que si no estudiamos libros como el de Juan, nosotros podamos ser desviados de un entendimiento correcto de la doctrina y por lo tanto que no se cumpla el propósito de que sigamos creyendo, sino que seamos frenados en eso en algún momento, lo cual obviamente sería terrible, porque si alguien es un creyente temporal,
Si alguien cree por un tiempo nomás y luego deja de creer, pues esa persona obviamente no es salva. Esa persona obviamente no irá a la gloria. Esa persona caerá en lo que otros libros llaman como la apostasía, por ejemplo. Así que es un asunto importante que prestemos atención a el Evangelio del Señor y que se nos predique constantemente el Evangelio del Señor. Ahora, algo bien importante es que, pues sí hay que reconocer, Juan de alguna manera es más difícil que los otros. Estos primeros versos que hemos leído, ya uno ya ahí queda como con un cortocircuito porque, cierto, queda como con unas expresiones en la mente que no son fáciles de entender. Y a mí me parece curioso que muchas personas cuando están evangelizando le dicen a la gente, lea Juan. Yo diría, lea Marcos, que es clarito, pero lean Juan, vea, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De inmediato no, como que ya entra en un conflicto, ¿cierto? Sin embargo, aunque tiene cierto nivel de dificultad, no debemos tener miedo de entrar a analizar un pasaje como esto y más bien tratar de entenderlo, orar como lo hemos hecho, que el Señor en su gracia nos permita entenderlo mejor. Entonces vamos a ver varios asuntos importantes de estos 5 versos. Por ejemplo, la primera, la identidad de Jesús. La identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cierto? Verso 1 y verso 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Bueno, nos habla varios asuntos. Vamos mirando frase por frase. En el principio era el verbo, nos habla de su eternidad. Miren, ¿dónde inicia este evangelio? En la eternidad. Y vemos que esto nos hace diferencia con Mateo, con Marcos, con otros. Por ejemplo, Mateo inicia con una genealogía, porque Mateo lo que quiere es probar realmente de qué familia, de dónde viene el Señor Jesús, que es un tema importante en toda la Biblia, porque toda la Biblia está llena de genealogías, precisamente pensando en eso. Mateo entonces empieza con la genealogía y el nacimiento del Señor. Marcos inicia con el ministerio del Señor. En el capítulo 1, pronto nos dice que después de que Juan fue encarcelado, vino el Señor Jesús predicando el evangelio del reino. Pero Juan, ¿dónde inicia Juan? Juan inicia en la eternidad. Juan inicia en el momento donde se crea, que es donde normalmente la Biblia llama el principio. Por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí en este verso, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. ¿Qué significa entonces la palabra principio? Puede referirse a nuestro inicio, puede referirse a la creación, el momento donde el Señor ya crea todo lo que vemos, el momento donde el Señor empezó a hacer todas las cosas, lo que también se puede llamar como la eternidad, y los teólogos han llamado la eternidad pasada, ¿cierto? En la eternidad, antes de que las cosas existieran, en el principio. Entonces nos dice, ¿cierto? Que Dios estaba allí, Dios era, y lo demás vino a ser una realidad en el momento en que este Dios glorioso empieza a crear todo. Entonces, Juan nos lleva a la eternidad. Juan no nos hace pensar primero en el nacimiento del Señor, no. Juan nos lleva a la eternidad para decirnos dónde históricamente, si se puede decir así, estaba ese verso. En el principio era el verbo. Entonces, entendemos, antes que fueran creados los cielos y la tierra, antes que fueran creadas todas las cosas que vemos hoy, entonces ahí estaba, a quien conocemos hoy como el Señor Jesús. En el principio era
el verbo. ¿Qué es esto del verbo? Es una expresión realmente difícil y bueno, verbo es una traducción. Realmente lo que nosotros debiéramos decir es la palabra. No en el principio era el verbo, sino en el principio era la palabra. Es realmente la palabra correcta. La palabra que aparece en griego, que fue en el que se escribió el Nuevo Testamento. El logos divino. Juan está usando aquí un lenguaje hebreo, conceptos hebreos bíblicos que se entendían muy bien en ese tiempo. Nosotros no. Nosotros ya nos alejamos de ellos más de 2000 años. Y por eso es que empezamos leyendo esos versos y uno ahí mismo queda como con un cortocircuito porque uno no sabe de qué está hablando. Pero en el contexto donde él lo escribió, por supuesto, era fácil de entender este concepto de Dios. A nosotros nos cuesta, pero mire lo que dice el puritano Matthew Henry. Él dice, incluso a los judíos vulgares se les enseñó que la palabra de Dios era lo mismo que Dios. A los judíos vulgares, es decir, la idea de él es que el judío menos estudiado, el judío que menos sus padres les hubieran enseñado cosas, sabían que la palabra, el logos divino, era Dios mismo. Nosotros ya estamos teniendo conflicto con esta palabra, pero esta es la idea. Esta palabra verbo es un nombre o un título de Dios, y especialmente del Señor Jesús, de la segunda persona de la Trinidad. Este era un título muy familiar para los judíos. Ellos conocían las descripciones del Antiguo Testamento de la creación y las conocían lo suficientemente bien como para darse cuenta que el verbo tenía una estrecha relación con Dios y la creación. Por ejemplo, Salmo 33:6. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra. Ahora, esta expresión palabra o la palabra, y aquí les ruego que hagan un esfuerzo por concentrarse, no se refiere a las palabras del Señor. Una cosa son las palabras del Señor y otro la palabra. Cuando se utiliza la expresión o este artículo la palabra, nos hace pensar en una particular. Permítame ilustrarles. Es como cuando usted tiene, por ejemplo, una chaqueta o una gorra particular que todo el mundo en la casa sabe que a usted le gusta, que esa es la que más ama, mejor dicho. Cuando usted le dice a alguien en su casa, hágame el favor y me pasa la gorra, nadie le va a preguntar cuál, ¿cierto? Porque ya saben cuál es la que a usted le gusta. Ese artículo, la gorra, define que hay una particular que usted siempre, si la menciona, es esa. Puede que usted tenga varias gorras en su casa, pero si usted dice la gorra, todos van a saber que es la que a usted más le gusta, la que usted más se pone. En cambio, si usted dice, páseme una gorra, ahí sí le preguntarían, ¿cuál? Porque no la está definiendo. El artículo no la está definiendo, está diciendo una. Y si usted tiene varias, pues le van a preguntar, ¿cuál? ¿Cuál de todas le alcanza? ¿Cierto? Entonces, cuando encontramos aquí la palabra, esta expresión, la palabra, no se refiere a las palabras de Dios, a las palabras que Él dijo. Porque, por ejemplo, alguno podría interpretar este salmo algo así. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Es decir, cuando el Señor dijo, sea la tierra, o sea la luz, o ordénense, ahí estamos hablando de palabras. No, este pasaje está diciendo es la palabra. De tal manera que está hablando precisamente del logos, está hablando del verbo, está hablando precisamente del Dios creador. Y esto era lo que entendían los judíos cuando se leía un salmo como este. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,
no se refiere a que fue meramente cuando el Señor pronunció algo. No, se refiere a alguien. ¿Quién creó? ¿Quién fue el que creó más bien? Cuando leemos ese pasaje entendemos quién fue el que creó, o si lo preguntáramos así, ¿quién creó? La respuesta es la palabra. ¿Quién creó? La palabra. ¿Quién creó el logos o el verbo? La palabra de Dios es el Hijo de Dios. La palabra de Dios es la segunda persona de la Trinidad, y eso es lo que nos está diciendo Juan en Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Noten, no se está refiriendo a proposiciones, sino a alguien. Hay alguien que se llama la palabra. Hay alguien que se llama el verbo. ¿Quién es ese verbo? Bueno, el Señor Jesús, el que conocemos ahora como el Señor Jesús. Esto lo podemos ver claro, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 1, verso 14 de Juan. Miren lo que dice: y aquel verbo o aquella palabra, y aquella palabra fue hecha carne. Aquella palabra fue hecha carne, y aquella palabra habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí, noten, la pregunta es, ¿uno puede habitar con una palabra? Suena hasta raro, ¿cierto? ¿Uno puede habitar con una palabra? No, uno habita con personas. Por eso, lo que significa aquí la palabra, el verbo, es una persona. Cuando el Antiguo Testamento hablaba de la palabra del Señor en diferentes pasajes, hay que tener cuidado con eso, podía estarse refiriendo al Señor mismo, a Dios mismo, al Creador. A ello era que se estaba refiriendo muchas veces, de tal manera que, ahora con esto en mente, cuando leamos la Biblia tenemos que tener cuidado, porque puede que el pasaje está diciendo algo así como que debemos guardar sus palabras, lo cual se referirá a la palabra de Dios, ¿sí? O puede que estemos leyendo un pasaje que esté hablando de la palabra en el sentido de una persona, de Dios mismo, del Logos divino. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. El verbo del que nos está hablando Juan 1:1 es alguien, no es una proposición, es una persona, es un ser. Entonces debemos leer la Biblia con cuidado. Mire, cuando el Proverbios capítulo 8 está hablando de la sabiduría ahí es Dios. Proverbios les leo. Proverbios 8:24 dice: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que de los collados, ya había sido yo engendrada. La sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría allí es el Señor. Así que Juan no está sacando algo nuevo, es nuevo para nosotros, es difícil para nosotros entrar a analizar Juan 1:1, pero Juan está hablando en el lenguaje hebreo, la manera como ellos entendían a Dios, y muchas veces cuando ellos decían Dios es la palabra, Dios es la sabiduría, están pensando no en la sabiduría, no en palabras, sino en la palabra, en una persona que se le puso el nombre palabra. Así se llama el Señor. Miren Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Obviamente está traducido, ¿no? Ahí dice el verbo de Dios. Pero la palabra griega es el logos, la palabra. Entonces, en otras palabras, ¿cómo se llama el Señor? ¿Cómo se llama el Señor Jesús antes de conocerlo como Jesús?
Porque recuerden que cuando él fue a nacer, el ángel le dijo al papá, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Cómo se conocía? ¿Cuál era el nombre antes? Y el nombre después, pero antes, el verbo de Dios o la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el verbo de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Muy diferente hacia uno pregunta, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Quién o cuál? ¿Quién se refiere a una persona? ¿Quién es el verbo de Dios? Jesucristo. ¿Cuál es la palabra de Dios? Es diferente. Son dos preguntas totalmente diferentes. Ahora, ¿cómo sabemos que el Señor Jesús es la palabra de Dios? Es el verbo. Juan mismo ahí lo está diciendo, Juan capítulo 1, verso 17. Dice Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿De quién está hablando Juan ahí? ¿De quién está hablando cuando menciona al verbo, al logos? Está hablando de Jesucristo. ¿Y qué nos está diciendo de él? Su eternidad. En el principio era el verbo. En la eternidad estaba el bendito Señor. Nos habla de su compañía también. Este verbo, que es antes de todas las cosas creadas, entonces tiene cierta compañía. Esto, amados hermanos, nos habla de su relación íntima con Dios, la relación que este verbo tiene con Dios. Dice que él estaba con Dios, era con Dios. Por supuesto, es una referencia directa a la Trinidad. En tiempos antiguos habían referencias más oscuras, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, 26, les leo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, si interpretamos ese pasaje a la luz de Juan, evidentemente podemos responder, hagamos quiénes, ¿cierto? ¿Quiénes? Dios y el verbo, porque estaban juntos. En el principio estaban juntos, y entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién le dijo? En principio podemos decir que se lo está diciendo al verbo, al logos. Hagamos. ¿Qué significa este plural? ¿Por qué dice Dios hagamos? Es claro que está hablando de otras personas. Allá en Génesis era oscuro, no se sabía, pero ahora leyendo Juan 1:1, que nos está llevando al mismo lugar, al principio, nos está llevando al mismo lugar de Génesis capítulo 1, entonces entendemos que por lo menos estaba Dios con el verbo, Dios con el logos divino. Esto mismo lo vemos, por ejemplo, en el profeta Isaías. Les leo Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías está recibiendo la visión de Dios y entonces él escucha que se dice, ¿quién irá por nosotros? Otra vez un plural de majestad, un plural en la divinidad. ¿Cuál es nosotros? Bueno, allá es oscuro, pero ya viniendo al Nuevo Testamento nos damos cuenta que está Dios y el Verbo. El Verbo entonces estaba con Dios, esa era su compañía. Pero ¿quién es este Verbo? Está en la eternidad, está con Dios. ¿Quién es este Verbo? Y Juan 1:1 nos dice, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. La solución entonces, ¿cómo podemos explicar estas cosas? Es esta. El hecho de que alguien esté con Dios y esté con Dios desde la eternidad, se explica por el hecho de que éste también es Dios. Este también es Dios. El Verbo es Dios. La palabra de Dios es Dios también, Dios mismo. Y de este es del que Juan nos va a hablar en todo este evangelio.
les mostraba, el propósito de Juan es que creamos en el Señor Jesucristo, que creamos que es el Cristo, el enviado de Dios, y que creamos que es el Hijo de Dios en esencia, o sea, Dios mismo. Acabamos de leerlo allá en el capítulo 20:31. Pero cuando empezamos a mirar parte por parte los versos de este evangelio, eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que nos quiere mostrar este evangelista, que nosotros creamos precisamente que este Jesús, que es el Verbo, es Dios. Ahora, esto es esencial del evangelio, hermanos, es esencial del evangelio. No solamente creemos en un Jesús como en un Salvador, sino que creemos en Jesús como es identificado en la Biblia. No alguien del que no podemos definirlo, sino de alguien que podemos hablar precisamente como que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Salvador, que se hizo carne y vino a morir por quienes crean en Él. Ahora bien, ese logos, ese verbo que estaba en el principio, es decir, que es eterno, que estaba con Dios y que es Dios, es del que nos va a hablar de aquí en adelante. Entonces, segundo, miremos, por lo menos de manera general, las obras de este Jesús. Ya vimos la identidad de Él, ¿cierto? ¿Quién es? Es eterno, estaba con Dios y era Dios. Ahora, las obras de Jesús. La primera obra que se le atribuye aquí es la creación. Juan 1, verso 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, noten, no solamente se nos habla que Él es divino, sino que se le atribuyen las obras de Dios a Jesús. Las obras de Dios, como la creación. ¿Cómo podemos nosotros, o cómo se explica el hecho de que exista lo que existe por la creación? Y este pasaje nos enseña con toda claridad, junto con otros, que Jesucristo fue creador, que creó todas las cosas. La totalidad del universo debe su existencia al Logos divino. Él no fue creado, Él estaba desde la eternidad, pero toda la creación debe su existencia a Él, y Juan nos lo dice aquí, positivamente y negativamente. Miren, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Esta es la manera positiva, la forma positiva, ¿cierto? Él es el creador, Él hizo todas y cada una de las cosas que existen. Y luego, de manera negativa, dice, sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esa es una manera de poner énfasis. Miren, nosotros hoy, cuando queremos poner énfasis en algo, conseguimos un resaltador, ¿cierto? Y le ponemos resaltador y ya. Cuando volvemos a leerlo o pasamos la hoja, pues ahí se nos resalta. Bueno, en el caso de ellos que no tenían resaltador, y así tuvieron, esta es una forma de resaltar que Jesús es creador. Está diciendo lo mismo, pero lo dice de una forma y de otra, positiva y negativamente. Positiva, todas las cosas por Él fueron hechas. Negativa, sin Él, nada de lo que fue hecho, ¿cierto? Fue hecho. Así que vemos entonces también aquí no solamente sus cualidades divinas, sino sus obras divinas, porque Dios es el creador. Y cuando decimos que el Verbo es creador, seguimos diciendo que el Verbo es Dios. El Verbo es creador. Jesús tiene ese poder, el poder de crear todo. Y no solamente crear, sino sustentar también su creación. Miren, les leo. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí este universo se hizo ¿por quién? Por Jesús, por el Hijo. Pablo dice en Colosenses 1:16, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que el verbo que estamos viendo y del que se nos habla en el verso 3, que todas las cosas por Él fueron hechas, es el Creador. Claramente se nos dice en otros lugares. Ahora, note, si pensamos en Romanos 1, podemos sacar una aplicación de allí. Dice en Romanos 1, 24 y 25, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Mire que tenemos ahí una descripción del pecado de la gente que no ha honrado al Creador, que no le ha dado la gloria a Dios como Creador. ¿Y cuál es el punto? Que la creación no solamente fue hecha por Dios, por el Logos, sino para Él. Es decir, para su gloria, para que se le retribuya agradecimiento. Así que, bueno, estamos viendo que aunque estas palabras de Juan 1:1 tienen cierta carga, a la final, eso está claro en otros pasajes, ¿cierto? ¿Quién es el creador? Dios. Pero si nos vamos a mirar específicamente, podemos darnos cuenta que Jesucristo es creador. Jesucristo creó. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta expresión nos pone en una responsabilidad frente al Logos, frente a Jesús, como criaturas. Miren, de pronto algunos que estén acá digan, yo no soy cristiano, entonces yo no adoro al Señor. Pero como criaturas le debemos honra al Creador. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos una responsabilidad, es decir, le debemos la existencia a este Logos divino. Le debemos la existencia al Verbo. Entonces, como alguien dice, toda persona, sea cristiana o no, tiene alguna relación con Dios y debe tener cierto sentido de responsabilidad por sus actos. Porque esto nos enseña y nos recuerda que el Verbo es el creador y todas las cosas, hermanos, que nosotros disfrutamos de esta creación, que son muchas, se las debemos a Él. Todas se las debemos a Él. El terrible pecado de la humanidad, que está escrito en Romanos 1:21, precisamente es no honrarlo ni agradecerle. Allá dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ¿sí? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces noten, esto es que el Logos, el Verbo, es digno de nuestra adoración por el hecho de ser creador. Es digno de que estemos agradecidos con Él por la lluvia, por la siembra, por la comida, por todas las cosas que podemos disfrutar de esta creación. Así que bueno, hemos visto su identidad y hemos visto sus obras o una de sus obras divinas. En tercer lugar, veamos la siguiente obra, que es la salvación de Jesús. Verso 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto es que Jesús es la vida
y la luz para los hombres, empezando por nosotros. Si hemos sido salvados por el Señor, imagínense lo glorioso que estamos hablando. Él es nuestra vida, Él es nuestra luz. Entonces, de lo dicho hasta aquí, es posible que usted no se haya admirado de Jesús, que a usted no le importe mucho quién creó, no creó, si creó, que le llegue de una forma desapercibida y tome todo esto como sin importancia. Pero aquí hay un punto que usted necesita usted y yo necesitamos desesperadamente, y es esta salvación. Es este perdón de pecados que solamente puede dar Dios. Y aquí lo tenemos. Ese verbo que es Dios, ese verbo que es creador, tiene algo que nosotros necesitamos y es vida espiritual, luz, como se plantea en el verso 4. Aquí Juan nos explica una de sus excelencias maravillosas. En él estaba la vida. Este verbo, estar o estaba, ¿cierto?, nos enseña que desde el tiempo pasado está la vida en él. Y uno diría, no, pues es lógico, porque si él es el creador, él es el que le dio vida a todo. Pero es que aquí ya no nos está hablando de esa vida. Cuando dice que en él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres, ya no está hablando de él como creador, sino como salvador. Ya no está hablando de él como creador en el sentido de que le da la vida a los pajaritos, al ganado, a los seres humanos. No. Ahora está hablando desde el punto de vista espiritual. En él estaba la vida desde el principio y la vida era la luz de los hombres. Se refiere precisamente a que él tiene esta vida espiritual que nosotros necesitamos. Por supuesto que si no tuviéramos en cuenta el contexto, diríamos que en el verbo pues está todo tipo de vida, y así es. Pero aquí nos está llevando precisamente a la obra que él vino a hacer. Por ejemplo, leamos un poquito más de Juan 1, del verso 4 en adelante. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas ya no prevalecieron contra ella. Noten que ya no nos está hablando de cualquier tipo de vida, sino de una que lucha con las tinieblas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, o sea, de la vida, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces noten, ya cuando nos está hablando de Jesús como vida y luz, aquí lo plantea como un sinónimo. Si dice que Jesús es vida, es lo mismo que decir que Jesús es luz, una luz que derrota las tinieblas. Y el punto entonces es que nos está hablando de esta salvación maravillosa de los pecados. Con esta expresión, la vida era la luz de los hombres, entendemos qué es vida o qué quiere decir con que en él estaba la vida. La luz de los hombres, la vida es la luz. Esta vida se refiere entonces a la vida espiritual. Noten, la Biblia nos enseña que todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Con relación a los cristianos, esa era nuestra condición antes, muertos en delitos y pecados. Los que hoy no creen en Cristo están muertos espiritualmente, están muertos en sus pecados. La Escritura lo muestra de diferentes maneras, pero siempre nos lleva a lo mismo. Están muertos en sus pecados y necesitan entonces a este verbo para que les dé esa vida o para que los saque de esas tinieblas. Miren, estos son los temas que Juan va a desarrollar después. Temas como la vida y la muerte espiritual.
Juan 5:24. Allá el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No nos desviemos por lo glorioso que es la condición final, la vida. Pero pensemos cómo estaba antes. Pasó de qué a vida. Vino a tener vida, pero ¿cómo estaba antes? Muerte. Ha pasado de muerte a vida. Y esto es glorioso, la vida, pero ¿cómo estaba antes? Estaba muerto. En su primera epístola, Juan también dijo, miren, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Allá hay una prueba para saber si hemos pasado de muerte a vida. Pero otra vez, le está hablando a una iglesia y le está diciendo, ustedes ahora están en vida, pero ¿cómo estaban antes? Muertos, estaban muertos en sus delitos y pecados. Lo mismo encontramos en Juan 3:18. Juan 3:18 y 19, porque estos son los temas que va a tratar Juan en todo su libro. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Miren, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahí está. Entonces, ¿a qué se refiere Juan 1:4 cuando dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres? Bueno, se refiere precisamente a la salvación. La salvación, el perdón de pecados. El verbo victorioso, glorioso sobre nuestros pecados es tan poderoso como la luz en las tinieblas. Miren, una luz, por pequeña que sea, rompe las tinieblas. Por pequeña que sea. Ahora, que no alumbre mucho, eso es otra cosa, pero rompe las tinieblas. En el caso del Señor Jesús, bueno, no pensamos que es una luz débil, sino que es una luz gloriosa que rompe, destruye las tinieblas. Las tinieblas no pueden vencer una luz, ni siquiera la más pequeña, y Cristo no es una mera luz pequeña, sino que es vida y salvación, de manera que Él destruye las tinieblas de los corazones, destruye lo que nosotros no podemos destruir, que es la muerte nuestra espiritual o las tinieblas nuestras espiritualmente. Por eso Juan le llama el verbo de vida. En primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, o sea que más o menos inicia su epístola igual que el Evangelio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es el verbo, es la palabra de Dios, es el logos, pero de inmediato lo conecta con nuestra bendición, el verbo de vida, el verbo que tiene la vida y que dispensa la vida, que comparte la vida, y esto es supremamente importante. Entonces, miren, amados hermanos, ha sido este verbo glorioso y maravilloso, que es Dios, que es creador, el que nos ha salvado. El que ha hecho todo precisamente para salvarnos. Venir, morir vicariamente, sustituyéndonos, porque nosotros éramos los que teníamos que morir eternamente por nuestros pecados, y Él nos sustituyó. Él tomó nuestro lugar y murió la cruz. Lo que nosotros debíamos sufrir en la eternidad en el infierno, Él lo sufrió ahí en la cruz, lo sufrió por nosotros, y nos da su Espíritu, y nos da su palabra, y nos da su iglesia, y nos da todo lo que necesitamos para completar, para perfeccionar la salvación en nuestras vidas, hermanos. De verbo glorioso, el Logos divino, al que debemos adorar hoy en este día especial, por el que debemos tener un especial amor,
aquel a que debemos honrar y agradecerle, es nuestro Salvador. Entonces, miren, ¿quién es el que nos ha salvado? No un mero hombre. Este Logos se hizo carne, sí. Pero ¿quién es este Logos? Hemos visto que es Dios, que es eterno, que es creador y que es salvador. A ese es el que debemos honrar y agradecer esta salvación maravillosa. Y miren el caso de los niños y de los amigos que no han creído en el Señor. Juan está planteando aquí, al decirnos que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, que lo que ustedes necesitan es al Logos divino. Lo que ustedes necesitan es a Jesucristo. Que Jesucristo para ustedes sea vida también, que sea luz también, que destruya las tinieblas que hay en su propio corazón. ¿Y cuál es el llamado? ¿Y qué es lo que nos dijo? ¿Y qué fue lo que vimos en Juan 20:31? Que Él escribió estas cosas para que creamos. ¿Y en quién debemos creer? Debemos creer en que este Jesús es Dios, en que este Jesús es el Creador y que este Jesús es el Salvador. En ese es que debemos creer. No cualquiera es el Salvador. Él es el Salvador. En Él es que hay que poner nuestra confianza. Y si lo hacemos, bueno, definitivamente hoy mismo seremos nosotros los más bendecidos de todos los hombres.